Tengo el pelo, no se me baja. Ya. Padre Celestial, muchas gracias por su amor y misericordia, Señor. Gracias por este espacio donde nuevamente estamos juntos los hermanos, reunidos para aprender, para estar en comunión, Señor. En este momento, principalmente oramos, Señor, para que usted le dé sabiduría y elocuencia a nuestro hermano, para que abra nuestros corazones para recibir su palabra y entenderla, comprenderla y lo más importante es que ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por el esfuerzo de nuestro hermano Héctor, dale mucha vida y salud y ánimo, porque es de gran bendición para su obra, Padre. Lo pedimos por todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, cuando quiera nomás, hermano. Me avisan si se escucha mal, por favor. Bendiciones, hermanos. Vamos entonces a dar curso al estudio Efesios capítulo 5, ¿ya? El capítulo 5 básicamente se separa en dos partes. La primera, continuidad de lo que vimos anteriormente. Si no lo recuerdan, si no pudieron participar, resumo brevemente, es la práctica. Pasamos, ¿no es cierto?, de lo que es el conocimiento a lo que es la práctica, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces la primera parte del capítulo 5 es continuidad de eso. Y la segunda parte del capítulo 5 nos va a hablar de lo que es estar sujeto, lo que es estar en sumisión, lo que es la humildad, ¿no es cierto?, en pocas palabras, ser obediente, ser respetuoso, y va a dar analogías. La verdad es que está súper mal cortado los capítulos de Efesios, porque la primera parte del 5 realmente debería pertenecer al 4, y la primera parte del capítulo 6 debería ser uno con el capítulo 5. Pero bueno, entendemos que la intención de los capítulos y versículos es para encontrar una idea rápido. No necesariamente separan exegéticamente los pasajes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Bien, hermanos, entonces capítulo 5 del libro de Efesios. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1 al 20. Uno de los subtítulos en las traducciones más conocidas, Reina Valera, es Andad como hijos de luz. Y realmente esta primera parte, estos primeros 20 versículos, nos van a hablar de la práctica, continuidad, ¿no es cierto?, de lo que fue el capítulo 4. Y dice la palabra así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién al final nosotros imitamos? A Dios. Este es un tema que es fácil extenderse mucho, y a veces no es mi intención, lo hago, ¿no es cierto?, involuntariamente, porque son temas muy profundos para analizar rápidamente. Esa es la verdad. Mire, la definición de maestro versus discípulo. ¿Qué es un discípulo versus maestro? Yo, analizando el concepto maestro-discípulo, definí, ¿no es cierto?, en base al estudio, a la investigación que hice, que el discípulo es quien imita al maestro. Básicamente es eso. Primeramente, aprende del maestro, primera etapa. Segunda etapa, imita al maestro. Es un ejercicio. No podemos llegar a imitar a alguien si primero, ¿no es cierto?, no aprendemos de él. Y hay montones de ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de seguidores de grupos musicales, de seguidores de deportistas, un montón de cosas. Les llaman ídolos o simplemente fans. Son fans y quieren ser como ellos por su trayectoria, por su conocimiento, ¿no es cierto? Podemos esto extrapolarlo, por ejemplo, al tema de cocina, cuando literalmente, ¿no es cierto?, al chef
se le dice maestro, maestro de cocina, pero maestro. Entonces, al fin está el aprendiz de cocina, que es el aprendiz, el discípulo. Y él tiene que aprender del maestro para finalmente llegar a ser como el maestro o imitar al maestro. Es un proceso. Lo podemos llevar al tema de artes marciales, ¿no es cierto? En donde literalmente al que está a cargo del dojo o la casa, ¿no es cierto?, de entrenamiento, literalmente se le llama maestro, ¿no es cierto? Y literalmente a los aprendices se les llama discípulos. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Aprenden del maestro para llegar a imitar al maestro. Es imposible llegar a imitar al maestro sin primero no haber aprendido del maestro. Por eso capítulo 1, 2 y 3 de Efesios es aprendiendo de este maestro, aprendiendo, ¿no es cierto?, de este sensei, aprendiendo de él. Y capítulo 4 empieza, ¿no es cierto?, a dar un giro así a lo que es la práctica, a lo que es imitar a Dios. Y aquí literalmente ya va a la médula. Literalmente dice, sed imitadores de Dios, pero ¿cómo? Como hijos amados. Esa es la figura, como hijos. La figura es que el hijo imita al padre. Esa es la figura. Para bien o para mal, los hijos imitan normalmente a los padres, sobre todo cuando son chiquitos. Y es un dicho muy, ¿cómo podríamos decirlo?, frecuente, es decir, hoy cómo serán sus padres en la casa cuando vemos al niño tener una rabieta, una pataleta, contestar mal, ser grosero, maleducado, etc. Entonces se le atribuye, bueno, eso lo aprendió de sus padres. Y la verdad que en la práctica, ¿no es cierto?, suele ser. Aunque también los niños tienen otras fuentes de aprendizaje, el colegio, el internet, las amistades, etc. Pero siempre al fin se le van a atribuir a los papás. Entonces aquí se va a lo espiritual. Cuando nos ven a nosotros, ya, continuamos entonces. Por favor, atentos con el micrófono, ya, para que no tengamos distracciones. No todos tenemos la capacidad de retomar la idea como si nada. Entonces, la figura es hijo-padre, ¿no es cierto? Y cuando nos vean a nosotros como cristianos, ¿qué van a decir de nosotros cuando nos vean actuar? Tienen que decir, es un hijo de Dios. Porque si nuestras acciones nos van a acompañar de lo que es la enseñanza de Dios, vamos a confundir a la gente. Vamos a confundir a la gente en vez de orientar a la gente, ¿no es cierto? Si nosotros nos condecimos con la enseñanza de la palabra, la gente va a poder ver una cierta consecuencia entre lo que es Dios y lo que son sus hijos, en este caso los cristianos. ¿Cómo nosotros llegamos a imitar a Dios? Primeramente, como decía al principio, aprendiendo de Dios. ¿Pero es suficiente con aprender de Dios? No. Es necesario. Aprender de Dios es necesario, realmente es imprescindible. Nunca, jamás vamos a llegar a imitar a Dios si primero no entendemos la voluntad de Él, si primero no nos hacemos cargo de informarnos acerca de la revelación de Dios. Bien, eso es el versículo 1 y este es el versículo ancla para todo lo que va a decir hasta el versículo 20. Va a dar prácticas, va a dar ejemplos. Y fíjese que los ejemplos son fuertes. De repente decimos nosotros, pero ¿cómo un cristiano va a estar haciendo eso? ¿O cómo un cristiano va a estar pensando en eso? Pero la verdad es que pensemos, ellos
no tienen una cultura judía. Si bien el pueblo judío, ¿no es cierto?, fue educado en lo que era la parte religiosa verdadera, los paganos, las personas que no tenían ningún vínculo con el Antiguo Testamento, vivían en idolatría, vivían en toda clase de prácticas pecaminosas. Y lo peor es que como todas las hacían, era lo normal. Porque cuando una práctica pasa a ser común en todos, entonces es normal. Fíjese que hoy día nosotros ya llegamos a pensar de que es normal que nos roben. Es tan común que, me roban el celular, y ya no nos sorprendemos porque a todos nos roban el celular. Es triste, pero pasó a ser común, normal. Porque hay grupos delictivos que se dedican a robar celulares, específicamente. Y así muchas otras cosas. No significa normal, no significa bien. Ese es el punto. ¿Ya? Porque el mundo quiere hacer pensar que lo normal está bien. No, son dos cosas distintas. Es normal, por ejemplo, cosas que va a decir aquí. Avaricia, fornicación, idolatría y un montón de otras cosas. ¿Son cosas normales? Sí. O sea, si un pagano no practica estas cosas, es un pagano anormal. Pero al revés, si un cristiano practica estas cosas, no es un cristiano normal, es un cristiano anormal. Entonces, para el cristiano, esas son cosas malas. Para el mundo son cosas normales. Y a lo normal le quiere decir que está bien porque todos lo hacen. O usted nunca ha escuchado ese argumento. Pero si todos lo hacen. Ejemplo, miles. Y la argumentación, pero si todos lo hacen. Como si porque todos lo hacen, está bien. Versículo 2 va a empezar a dar ejemplos, como les decía yo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante. Andad en amor. La palabra andad en este contexto significa practicar, vivir, ser. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que caminar, andar, vivir o ser? En amor. Fíjese que todo lo que es normal para el cristiano es anormal para el mundo. Esa es la lucha. Y el ejemplo que pone es que nosotros tenemos que andar en el amor y podemos preguntarnos ¿cómo qué? Bueno, aquí dice, como el amor de Cristo, como el amor con que Cristo nos amó cuando se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio en olor fragante. Todos entendemos que se está refiriendo, ¿no es cierto?, a su obra y muerte en la cruz. Su vida y obra en la cruz se está refiriendo a eso. O sea, usted quiere un ejemplo de cómo andar en amor, hay que mirar a Cristo. No hay que mirar a ningún hermano, no hay que mirar al predicador, no hay que mirar al pastor, no, hay que mirar a Cristo. Y eso es lo correcto, versículo 2, y va a ir alternando lo que hay que hacer con lo que no hay que hacer. Versículo 3, lo que no hay que hacer. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pablo le dice, ni aun se nombre entre vosotros. O sea, esto ni siquiera sea parte de sus conversaciones. Que esto realmente ni siquiera sea un tema que ustedes prestan atención. Sin embargo, en el mundo esto va a ser el tema selectivo, va a ser de lo puro que habla el mundo. No habla de otra cosa que de estas cosas. Pero para los cristianos, ni siquiera eso
se mencione. Viendo por parte, fornicación. La palabra fornicación, del griego porneia, ¿no es cierto?, se entiende como todo acto, y realmente es incómodo dar ejemplo. O sea, todo acto que sea impuro en lo sexual, incluso hasta con animales, se practicaba, y aunque no lo crea, se tiene que practicar hasta el día de hoy, porque la gente que está con el entendimiento entenebrecido realmente hace todo lo que está en oposición a la voluntad de Dios, con obviamente las consecuencias. Y mete la práctica de fornicación como una inmundicia. Dice, y toda inmundicia, ya, toda inmundicia, todo acto inmoral, ya. Aquí está hablando de la fornicación física, porque también en la Biblia se habla de la fornicación espiritual. Ese es otro tema. Aquí está hablando de la física. Sin embargo, fíjese que aquí va a hablar un poquito más adelante de una idolatría, pero vamos de a poquito. Dice, o avaricias ni aún se nombre entre vosotros. Ser avaro es una enfermedad, hermano, realmente. Ser avaro es una enfermedad que no vive usted ni deja vivir a los demás. Ser avaro es terrible. Dice, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, es decir, el pueblo de Dios, los que son de Dios, los cristianos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, es decir, todo lo que se oponga a lo honesto, a lo recto, a lo justo. Ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuando dice sino antes bien acciones de gracia, es el opuesto. Todo lo que es opuesto a acciones de gracia, quejas, ser mal agradecido, etc. ¿Ya? Versículo 5, porque sabéis esto, y va a dar una pequeña lista de los que no van a entrar al reino de los cielos, y al final va a decir ni cosas semejantes, porque la lista sería larguísima. Entonces él va a dar una idea para entenderla, y todo lo semejante es igual. Porque sabéis esto, versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, y aquí lo tenemos. La idolatría es algo espiritual. La avaricia también es algo espiritual, pero entendemos la avaricia, ¿no es cierto?, como esa persona que acumula dinero, le duele gastar un peso, siempre está viviendo la miseria, siempre está llorando pobreza y tiene más dinero que todo. Y hay gente que literalmente ha muerto en la calle por no tratarse una enfermedad y con fortuna en el banco. ¿Que para quién quedaron? Para el banco, para el fisco, para el Estado, el gobierno. Entonces, dice que la avaricia es idolatría, porque simplemente la avaricia es poner la confianza en otra cosa que no es Dios. Cualquier acción de confianza fuera de Dios es idolatría. Pero la confianza en el dinero es como la que se lleva a la delantera. Porque las personas buscan en el dinero estabilidad, tranquilidad, proyección, etc. En el dinero. De hecho, el Señor Jesús dice, no se puede servir a dos señores, hablando de Dios y hablando de las riquezas. Entonces, es el tema principal de idolatría. Pueden haber otras acciones de idolatría. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el simple hecho de ponerle una vela, ¿no es cierto?, a una estatua de yeso que puede estar bien pintada, es idolatría. Si no alcanzó para una estatua y hacer lo mismo con un dibujo o una foto, ponerle la confianza en eso, o en accesorios, la pulserita de los 11 o de los 20 poderes, no sé, ¿no es cierto? Ya no se habla mucho de Omarcito, pero pucha que arrastraba, porque la gente es supersticiosa.
Entonces le dice, no, mire, ponga un vasito de agua atrás de la puerta y le va a ir bien. Y adivina lo que hace. Un vasito con agua atrás de la puerta. Que lo pasan dando vueltas. Y yo lo acabo de inventar porque nadie me ha dicho eso. Es un ejemplo para que no vayan a pensar que me estoy dirigiendo a alguien. Dice, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En pocas palabras, los que no van a tener herencia son los avaros, ¿no es cierto? Y los idólatras. Pero Pablo presenta la avaricia como una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque usted está poniendo la confianza en el dinero y no en Dios. Y ahora un ejemplo que sí nos va a llegar a nosotros, más de alguno aquí, ¿ya? Pero no es un ataque contra nadie en particular, pero lo más probable es que le va a llegar a muchos. El tema de separar entre lo que es el trabajo y lo que es la vida espiritual, entre lo que es trabajar para el patrón y trabajar para Cristo, que es nuestro Señor, que es supuestamente nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero de repente el patrón dice que hay que venir un domingo y al Rey de Reyes y Señor de Señores le decimos que no puedo. Entonces es una inconsistencia, ¿no es cierto? Es una contradicción inmensa, ¿no es cierto? Dejar de lado las cosas espirituales por las cosas terrenales. No se puede servir a dos señores, ¿no es cierto? Versículo 6. Este versículo 6 es grave. En este versículo vamos a ver un elemento especial, que es la ira divina, la ira santa. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles son las palabras vanas? Son las palabras vacías. ¿Cuáles son las palabras vacías? Son las palabras del mundo, los argumentos que no son de acuerdo a la revelación de Dios. Argumentos que son mundanos, que pueden sonar lógicos, que pueden ser muy convincentes, pero que no están alineados con la voluntad de Dios. ¿Ya? Nadie nos engañe con eso, dice. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando somos engañados con palabras del mundo, con palabras vacías, ¿qué viene sobre nosotros? La ira de Dios por ser desobedientes. Imagínense lo importante de qué, de ser entendido, y eso bueno lo voy a decir un poquito más adelante, ¿no es cierto? De ser entendido en la voluntad de Dios. Porque ¿de qué manera yo tengo una defensa para no ser engañado con palabras vacías? La única defensa que tengo es teniendo clara lo que es las palabras de Dios. Porque si yo no tengo claras las palabras de Dios, las palabras del mundo, las palabras vacías, las palabras vanas, van a penetrar mi corazón, van a penetrar mi mente, y yo le voy a hacer sentido a eso. Y, como dice aquí, voy a ser engañado. Imagínese si usted enviara a su hijo a morir por el mundo, con una enseñanza, y esa enseñanza usted la tuviera a su alcance, pero no se preocupa de hacerse responsable de esa revelación. Usted se pondría contento, alegre, se pondría feliz. ¿Cómo se pondría? Mínimo, yo diría, pucha, mi hijo murió por este mundo, llevó el mensaje directamente de mi persona hacia ellos, porque antes hablaron en el nombre de Dios, pero cuando habló Cristo, habló Dios mismo. Entonces, realmente hay una ira santa de Dios que viene sobre los que voluntariamente son ignorantes de la palabra de Dios, voluntariamente no se preparan, no son entendidos, no se alimentan, no se nutren de la palabra de Dios.
siempre para alguna cosa que sea para su bien espiritual, o están ocupados, o están cansados, o nos falta qué cosa, pero siempre es algo, que se les pasó la hora en el trabajo, que mucho taco, pero bueno. Entonces, la ira de Dios es una ira santa, es una ira justa, y es justo que Dios sienta ira habiéndonos dado a su propio Hijo, como dice el versículo inicial, como una ofrenda para que nosotros nos reconciliáramos. Pero esa ofrenda venía, ¿no es cierto?, con el conocimiento que nosotros necesitábamos. Entonces, va todo. No podemos, como decía al principio, no podemos imitar si primero no aprendemos. No vamos a llegar nunca a imitar a Dios si primero no aprendemos de Dios. ¿Ya? Versículo 6, también se puede profundizar mucho, pero esa es la idea. 7, habla del mundo. Es una advertencia, es cortita, fíjese. No seáis pues participantes con ellos. ¿Por qué es una advertencia? Porque podemos caer en ser participantes con el mundo, en participar de las cosas del mundo, habiendo recibido la revelación, habiendo tomado la decisión de ser cristianos, podemos ser partícipes de las prácticas del mundo. ¿Por qué? Por ser engañados con palabras vanas. ¿Por qué? Porque no nos nutrimos con la palabra de verdad. Entonces fuimos presa fácil para el mundo. Y en el versículo 8, Pablo les recuerda algo. Le dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Yo creo que usted recordará en capítulos anteriores que el mundo está con una mente en tinieblas, entenebrecida, vacía espiritualmente. El mundo tiene una mente espiritualmente vacía, ¿ya? No de un punto de vista despectivo o ofensivo, no. Es algo descriptivo. Que el mundo esté vacío de la revelación de Dios es normal. Pero que el cristiano no se esté preocupando de estar lleno de la voluntad, de la revelación, de las promesas, etcétera, de Dios, eso es anormal, ¿ya? Y no todo lo que es normal es bueno. Ponga mucha atención en eso. Ya lo vamos a volver a ver, si no me equivoco, en este capítulo. Porque en otro tiempo dice, erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Es decir, ¿qué excusa para los que ya conocimos la verdad, para los que ya recibimos la revelación? ¿Qué excusa vamos a tener? Si ahora conocimos la luz y andamos en tiniebla, ¿podemos? Sí, podemos caer en eso. Por eso es la advertencia, para que no lo hagamos. Pero ¿podemos caer? Sí, efectivamente podemos caer. ¿Pero qué excusa vamos a tener? Ninguna excusa. Es un acto de insensatez realmente. Entonces, ahora sois hijos de luz en el Señor, entonces anden como hijos de luz. Suena muy similar al versículo 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Anden como hijos de luz. Y Pablo va a hacer aquí una cláusula, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esta es una idea que está ligada a lo que Pablo dijo anteriormente. ¿Ya? Nosotros como hijos de luz, como hijos de Dios, como personas que recibieron la revelación, el mensaje, la voluntad del Señor, el conocimiento de las cosas venideras, nosotros hemos recibido anticipadamente las cosas que van a pasar. Nosotros hemos recibido promesas. Nosotros hemos recibido misterios que para otras generaciones
fueron ocultos, para nosotros fueron revelados. Entonces, en todo ese contexto, somos hijos de Dios, que no debemos ir ignorantes de todas estas cosas que están a nuestro alcance. ¿Ya? Y ahí pone como cláusula que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, resumiendo un poco lo anterior, bondad, lo bueno, justicia de justo y verdad de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Porque si Dios lo dijo es verdad. Si está fuera de la palabra de Dios, no es verdad. Lo más probable es que sea mentira. ¿No es cierto? Es lo más probable, 99%. Comprobando lo que es agradable al Señor. Esta frase es interesante. Comprobando. O sea, compruébelo. Compruébelo. Lo que es agradable al Señor. Y insiste Pablo en el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando dice no participéis en las obras de las tinieblas, es un llamado a participar en las obras de la luz. Las obras de las tinieblas, dice, son infructuosas. No tienen ningún resultado duradero. No hay promesa en ella de algo eterno, etc. Versículo 12. Aquí se va a referir a las cosas privadas. ¿Ya? Son cosas privadas. Mire, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo entendemos esto en pocas palabras? Las cosas que ellos hacen en privado, no las vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol nos dio la instrucción anteriormente, ni aun se nombren entre vosotros. Ni aun se nombren. No se nombren, ¿por qué? Porque es una forma de fomentarla. Pero en pocas palabras, hermano, son todas las cosas que desagradan a Dios. Son todas las cosas que no tenemos que practicar como hijos amados de Dios, según el primer versículo. Son todas las cosas, ¿no es cierto?, que no tenemos que hacer. Versículo 8 al final dice, andad como hijos de luz. Son todas las cosas que no tenemos que hacer para andar como hijos de Dios en la luz. ¿Qué más podemos decir del versículo 13? Habla de que la luz pone en evidencia todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios es la luz. Y el mismo apóstol Pablo enseña en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Es un énfasis súper fuerte allá en la carta de Gálatas, entre muchas otras cosas, ¿no es cierto? La carta no habla solo de eso, pero cuando dice Dios no puede ser burlado, eso es fuerte. Ahí está dando una revelación fuerte. Aquí sencillamente todo va a ser expuesto a la luz. Podemos, ¿no es cierto?, engañar al hombre, podemos salirnos con la nuestra en este mundo, podemos no ser alcanzados por la justicia humana, etc. Pero hermano, no vamos a ser tontos Dios. No nos vamos a escapar de las consecuencias que Dios ha advertido. De eso no. Aquí es claro, la luz lo manifiesta todo. Cuando usted está en la casa y se corta la luz, se tropieza con todo, aunque sea su propia casa. Porque no ve, porque estamos acostumbrados a ver. Bueno, hay muchas cosas que no vemos, pero que no pasan inadvertidas para Dios. Para Dios no pasa nada inadvertido. Y el versículo 14, hermano, va a ser una especie de subconclusión. En base a todo lo dicho en los 13 versículos anteriores, aquí Pablo va a dar un mensaje poderoso con este versículo.
Fíjese lo que dice. Por lo cual dice, está tomando una escritura del Antiguo Testamento, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Solamente de este versículo, hermano, podemos sacar un sermón. Solamente de este versículo, hermano. Cuando dice, despiértate tú que duermes, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A los incrédulos? ¿A los paganos? No. Se está refiriendo a esos cristianos que por falta de conocimiento fueron engañados con palabras vanas. Se está refiriendo a esos hermanos que se empezaron a hacer partícipes de las cosas del mundo. En pocas palabras, se está refiriendo a todos los cristianos que no están andando como hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, no están andando como hijos de Dios. Entonces le dice, despiértate tú que duermes. Nosotros hemos pasado de muerte a vida por la obra que ha hecho Jesús cuando hemos obedecido el Evangelio y las aguas bautismales. Creyendo y entendiendo lo que fue la obediencia al Evangelio, hemos pasado de muerte a vida. Ya no volvemos de vida a muerte nunca más. Pasamos de muerte a vida. Y de esa vida en Cristo, que viene con el conocimiento, que viene con todo lo que significa, ¿no es cierto? Vamos a pasar al juicio. Pero la gente del mundo que no conoce a Dios, que rechazó el mensaje, etc., ellos van a pasar de muerte al juicio. Es un juicio de condenación, en pocas palabras. Nosotros vamos a pasar a un juicio de justificación, es la diferencia. Pero si nosotros, en vez de andar como hijos de Dios, andamos como personas del mundo, nosotros mismos estamos volviendo a aquello de lo que Dios nos libró. ¿Se entiende, verdad? Despiértate tú que duermes. Hermano, hermana, cristianito que está por ahí, perdiendo el tiempo, desperdiciando la vida espiritual que Dios te dio, no haciendo cosas de provecho espiritual, cosas infructuosas, como dice Pablo. Despierta. Despierta porque el tiempo es limitado. Despierta porque la oportunidad, ¿no es cierto?, es limitada. O nunca escuchaba todos los comerciales, por tiempo limitado, unidades limitadas. Bueno, la vida en este mundo para hacer la voluntad de Dios es limitada. Entonces, si en vez de estar despiertos, andando como hijos de luz, como hijos de Dios, vamos a vivir esta vida como si estuviéramos durmiendo, andando en cosas del mundo, el llamado es despierta, despiértate. ¿Por qué? Porque tú, y esto es fuerte, hermano, porque tú estás vivo, pero como si estuvieras muerto. Levántate de los muertos. ¿Por qué estás entre medio de los muertos si tú estás vivo? Literalmente Pablo le está diciendo, ¿por qué estás actuando como un muerto si tú estás vivo? A Dios no lo vas a engañar, a Dios no lo vas a hacer tonto. ¿Vas a llegar como que estás muerto? No, Dios sabe que estás vivo. Y vas a ser juzgado como alguien que pasó de muerte a vida. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que aquel que no conoció el Evangelio? Según nos explica la misma palabra, ¿no es cierto? Es peor que después de haber conocido el mensaje, volvernos atrás, dice. Levántate de los muertos significa que ellos están viviendo como si estuvieran muertos. Imagínense. Dice, no, despiértate, arriba. Arriba, porque no hay excusa, no hay excusa. Tú tienes que vivir como vivo, porque tú estás vivo. Pero si no hacemos las cosas agradables a Dios, vivimos como si estuviéramos muertos, hermano. Y lo contradictorio de esto es que en el mundo la gente muerta cree que está viva. O nunca se ha dado cuenta, hermano, en los velorios,
que siempre mandan al finado para el cielo. Y nadie es capaz ni siquiera de dar una palabra basada en la escritura en ese momento. Es triste, es tristísimo. Pero siempre que muere un ser querido, todos lo mandan para el cielo. Pero mientras estuvo vivo, lo que menos le importó fue buscar a Dios. Son muertos que viven como si estuvieran vivos. Triste. Pero más triste es que los que están vivos vivan como que están muertos. Hay una promesa: despiértate tú que duermes y te levantará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y mire la promesa: te alumbrará Cristo. Esta es la figura de cuando el sol fuerte de la mañana nos da y nos despierta, ¿ya? Esa es la figura, ¿ya? Porque nosotros con la oscuridad hay algo que estamos programados para tener sueño con la oscuridad y activarnos con la luz. Hay animales que son nocturnos, son al revés. Duermen de día y cazan, comen de noche, hacen toda su vida de noche, animales nocturnos. Es algo biológico. El ser humano biológicamente está diseñado para dormir en la noche y hacer su vida de día. Es algo biológico. Las personas que trabajan en el turno me entienden, porque el desgaste es doble, porque están haciendo algo antinatural, ¿ya? Entonces te alumbrará Cristo. ¿Estás durmiendo? ¿Estás viviendo como si estuvieras muerto? Despierta, levántate, reacciona, y Cristo te va a alumbrar. Bien. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Diligencia significa prontitud. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No está hablando de literalmente caminar, está hablando de la práctica, ¿ya? Andar significa cómo vivimos. No significa que tengamos que andar erguidos, no es literal. La palabra andar aquí es en el sentido de lo que practicamos, de la vida que llevamos. ¿Y cuál es la exhortación? Que andemos no como necios, sino como sabios. El cristiano, hermano, tiene todos los recursos, todos los medios para andar como sabio, para vivir sabiamente. La sabiduría no es conocimiento, sino saber usar el conocimiento. Es la práctica. No somos sabios por lo que sabemos, somos sabios por lo que hacemos. Yo lo invito a estudiar profundamente ese concepto, que cuando yo lo estudié, para mí fue una apertura en la comprensión espectacular, ¿ya? Podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy informados, tener mucho conocimiento, insisto en eso, pero si no lo aplicamos para nuestro bien espiritual, somos insensatos. ¿Y qué dice la Biblia? Que no vivamos como necios, sino como sabios. Es un poco la figura anterior, pero de otra manera, ¿ya? Nosotros somos sabios, tenemos que vivir como sabios. ¿Por qué? Porque hay personas sabias que viven como si fueran insensatos, ¿ya? Y agrega, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí hay un concepto, yo creo que no lo va a aprender hoy día, lo sabía de hace mucho tiempo. Aprovechar el tiempo. Qué importante aprovechar el tiempo. Podemos aprovechar el tiempo en infinidades de cosas, pero como el tiempo es limitado, tenemos que priorizar. ¿Y qué nos enseña la palabra? Buscar primeramente el reino de los cielos, por ejemplo. Nos da una prioridad, no es algo exclusivo. También hay que trabajar, también hay familia, un montón de cosas,
pero tenemos que dar prioridades. ¿Qué dice el Señor Jesús, por ejemplo? Buscar el reino de los cielos y lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué hace la gente del mundo? Busca la añadidura. Y cuando tenga toda la añadidura, ahí va a buscar a Dios. ¿Qué ocurre? Nunca llega a Dios. En cambio, ¿qué hacemos los cristianos? Que vivimos como sabios. Vivimos sabiamente, no como necios. Nosotros buscamos primeramente a Dios. Y en el caminar de esa prioridad hacemos todo lo demás. Entonces, no vamos a cometer el error de no llegar a Dios. Porque el mundo lo que hace es eso. No, yo ahora estoy súper ocupado estudiando, quiero sacar mi carrera, terminando de estudiar, busco a Dios. Después, termino de estudiar, empiezo a trabajar. No, o sea, el trabajo que me encontré, agotador, terrible, me voy a estabilizar un poquito mejor y ahí busco a Dios. Después se enferma. No, estoy con una enfermedad terrible, estoy en un tratamiento súper complicado, voy a mejorar y busco a Dios. Y así al final llega viejo y ya se muere. Nunca busco a Dios. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí nos vamos ya a lo que es concluyente. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto no es una recomendación. Ponga atención, hermano, a esto. No es una sugerencia. Hermano, esto es un mandamiento. ¿Y sabe por qué es un mandamiento? Porque usted necesita esto. No es por capricho de Dios, es por su necesidad. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos ser entendidos, estar bien informados, comprender a cabalidad, no así superficialmente, por encimita, de repente hermanos que llevan 5 o 20 años en la iglesia y todavía están preguntando cómo se ora. No, terrible, tremendo, o sea, viene un viento de falsa doctrina y lo manda al suelo, al tiro. Estamos en el versículo 17. Grábeselo, hermano, esto no es una recomendación, una sugerencia, un buen deseo, no, esto es algo que usted necesita. Porque si no, está en un terrible riesgo de desviarse. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Qué tan entendidos somos en la buena voluntad del Señor? Porque dependiendo de eso, somos sabios o no. Lo contrario de sabio es ser insensato, ser necio. La figura del versículo 18 es súper interesante. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La figura que Pablo está haciendo es el de embriagarse. ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga? Bueno, lo primero que hace es ingerir el alcohol. Lo ingiere, ¿no es cierto? ¿Qué hace el alcohol? Tiene un efecto en la persona. Le hace perder la cordura, le hace perder la sobriedad, ¿no es cierto? La persona, de hecho, esa persona si presencia un accidente o un crimen, para que usted sepa, si estaba curado, es un testigo que no sirve para nada. Ningún juez puede tomar el testimonio de un curado, de un ebrio, o de una persona que está drogada. Es que es lo mismo. La figura es que al consumir alcohol, estamos hablando del exceso, va a tener un efecto en nosotros, un efecto negativo.
Pero al contrario, si en vez de llenarnos con alcohol, nos llenamos con el Espíritu Santo, el efecto que vamos a tener va a ser totalmente opuesto, ¿ya? Por eso digo, no se embriaguen en vino en lo cual hay disolución. ¿De qué se tienen que llenar? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo, hermano? Piensa en su mente ahí, en su corazón. Ya, listo, contestó en su mente y su corazón. ¿Está listo? Si la respuesta ya está. Si todavía la está buscando, piensa en el versículo 17. Hermano, nos llenamos del Espíritu Santo en todo lo que Pablo va a decir aquí. La respuesta está aquí. Hablando entre vosotros con salmos. Nos llenamos del Espíritu Santo cuando hablamos entre nosotros de la palabra de Dios. Nos llenamos del Espíritu Santo cuando alabamos, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando alabamos a Dios, hermano, nos estamos llenando del Espíritu Santo. ¿Cuándo más? Cuando somos agradecidos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los recursos sobran para llenarnos del Espíritu Santo. El problema es no ocupar esos recursos. Si no nos estamos llenando del Espíritu Santo, hermano, nos estamos llenando de otra cosa. Así que ese es el peligro. ¿De qué nos estamos llenando? Bien. Por tiempo vamos a dejar hasta aquí, que es la primera parte del capítulo 5. Voy a dar oportunidad para opinión, comentarios, preguntas, hermanitos. Queda abierta la oportunidad. Levantar la manito los que quieran preguntar, porque los tenemos con la opción de silenciar a todos para que no hubieran interrupciones. Parece que está clarito el mensaje, hermano Héctor. Ahí, María, vamos a habilitar. Ya, María, ahí te estoy solicitando la reactivación. Bueno, a mí me quedó clarito. Lo que sí, hay un punto que no entendí muy bien con respecto al tema de que uno, cuando tiene que estar siempre como enfocado en la palabra de Dios, y muchas veces por X motivo uno se distrae, pero uno siempre tiene que enfocarse en lo que uno está pendiente, sino que Dios siempre está con nosotros, pero uno se distrae fácilmente. Pero está claro, hermano Héctor. ¿Me escuchó? ¿Me escucha? No, sí me escuchó. Pónganse un dedito. Pongan su dedito. Sí, hermanita Mari, sí la estaba escuchando. Lo que pasa es que estaba silenciado. Bueno, lo que dice la hermana, sí. Yo creo que el sentir de los que estamos aquí no es una porción de la carta muy doctrinal, si se dieron cuenta. No es algo como muy profundo en lo doctrinal, en lo teológico. No, eso quedó en el capítulo, hasta el capítulo 3. Ahí hay cosas que son misterios revelados y que realmente en el 1, 2 y 3 hay cosas difíciles de entender y hay que quizás rescatar cosas de otra parte para entender mejor. Pero ya el 4 es práctico, es netamente práctico. Y la mitad del 5 realmente es la continuación del 4.
¿ya? Aquí termina de alguna manera la práctica. ¿Se acuerdan el capítulo anterior cómo comenzaba? Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación, estoy buscando, con que fuisteis llamados. Y esa misma idea, después más adelante se repite en el 17, esto pues requiere en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y mire cómo empieza en lo que vimos hoy día. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se dan cuenta? Que cada párrafo empezó como debemos andar, cómo debemos andar, cómo debemos andar. Ya la parte revelación, evangelio, la parte doctrinal, la parte, se podría decir, teológica, quedó capítulo 1, 2, 3. El 4 y la mitad primera del 5 es cómo tenemos que andar. No hay mucha teología, es la práctica, ¿ya? Y Dios mediante, cuando retomemos Efesios, vamos a poder retomar la segunda parte del 5, que ya empieza con los roles específicos. Padre, hijo, por ejemplo, empleado, trabajador, con su patrón, esposo con la esposa, etc. Las relaciones interhumanas, interpersonales, ¿ya? Y que también tienen relación cómo andamos, ¿ya? Cómo andamos, en pocas palabras, también tiene relación, ¿ya? Pero son como casos más específicos, ¿ya? Porque lo que vimos hoy día y los pasados estudios tienen relación más con lo general. Ahora, la próxima vez van a ser más específicos, pero siempre entienda eso. Ya Pablo pasó de lo doctrinal a lo práctico. Muchas gracias, hermanos, por su atención y la oportunidad de compartir un poquito, ¿no es cierto?, acerca de la palabra. Gracias a ti, hermano Héctor, por tu tiempo, por tu trabajo, por la dedicación. La verdad es que el mensaje el día de hoy fue bastante claro, conciso. Hay que esforzarnos más, hay que dar prioridades. La verdad es que siempre es bueno que nos recuerden que tenemos que corregir algunas cosas para volver al camino correcto y dejar ya esos rudimentos antiguos, ¿cierto? Como dijiste, bien clarito, que rudimento antiguo, que cómo hay que orar, que cuál es el evangelio, que por qué no se tocan instrumentos. Ya si somos cristianos que llevamos muchos años, somos cristianos que ya tenemos que comer alimento sólido, que le llama ya la palabra, alimento sólido, ya en una vida diferente, una vida en crecimiento constante, y no mantenerse pegado ni tampoco retroceder en la vida espiritual. Quedó claro también que debemos mantenernos lo más santificados posible en cuanto a nuestra forma de vivir. Muchas veces por provocaciones externas o a veces por problemas que se nos generan, caemos o nos tiramos a veces a la piscina y cometemos errores, a veces en palabras, ofendiendo a otros, a veces maldiciendo a otros con nuestros pensamientos, o a veces emborrachándose. Hay muchos hermanos que cometen ese error, y así que Pablo fue claro, no emborracharse, porque en el alcohol se halla la disolución, se halla el dolor, la angustia, la desolación. Cuando hay personas que buscan el alcohol como refugio y buscan el alcohol como gozo, como alegría, cuando el alcohol está causando daño, cuando el alcohol está causando dolor en la familia, es mejor retirarlo, es mejor abandonarlo, porque va a terminar destruyendo
ese hogar. Así que mis hermanitos, yo no sé si alguien más tiene algo que decir.